Estimados amigos de Glosas Croniquenses, en esta oportunidad hemos pensado conversar sobre un tema que nos ha preocupado un poco porque la verdad no conocíamos mucho sobre él y hemos llegado a este tema que es el de los corregidores a partir de los trabajos que hemos hecho con las relaciones geográficas. Cada uno de nosotros ha trabajado por lo menos una de las relaciones geográficas, si no son más, y nos hemos dado cuenta que los responsables de elaborar la versión final de la relación geográfica era el corregidor. Y él era la persona que también convocaba a todos los involucrados que iban a dar información sobre las preguntas que había emitido la corona. Pero nos hemos preguntado muchas veces en qué consistía esto del corregidor, qué cosa era un corregidor. Así que sobre ese tema vamos a estar conversando ahora. Yo soy Lidia Fosa y me acompañan María Claudia Delgado y Nancy Guamán. También va a aparecer Daniel Miranda. Entre todos vamos a conversar para ver hasta qué punto podemos aclarar esta figura del corregidor a partir de los textos del siglo XVI. Entonces, de repente, Nancy, ¿quieres intervenir primero? Bueno, sí, Lidia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando me tocó hacer la relación geográfica de Yauyos, aparece un corregidor que ya más adelante vamos a abundar un poco más, pero al hacer el trabajo, ese trabajo yo me preguntaba quién era el corregidor, cómo nace esta figura del corregidor, cuáles eran sus funciones. Si bien es cierto, siglo XVI en América se está instaurando nuevas instituciones, ¿no?, diferentes a las que existían aquí. Me preguntaba, ¿y cómo llega a esta imagen? ¿Es toda esta estructura es tal cual como en España? ¿Hay ciertas modificaciones? Son muchas interrogantes que nacen a partir del trabajo de esta relación, de las relaciones geográficas. Entonces, la primera pregunta que me hice es, ¿qué es corregidor? ¿Tiene que ver, alguna relación hay con corregir? Yo también pensé eso. ¿Es corregir, o sea, como cogobernar, o es corregir algo? ¿Qué opinan? ¿O se hicieron también esa pregunta? Yo sí, María Claudia, ¿tú? Bueno, sí, también, ¿no? Siempre hay una relación entre estas cosas. Eh, pero bueno, en mi caso, yo trabajé dos relaciones geográficas, la relación geográfica de Jauja y la de Abancay, con corregidores, ambas figuras muy oscuras que no se encuentran en documentos fácilmente. Y eso es lo que me llevó también a mí a preguntarme más sobre la importancia del corregidor en estas épocas, porque si bien era una autoridad importante, no necesariamente eran de por sí importantes ellos, ¿no? No había un registro documental de repente muy extenso sobre estas figuras, como mencionábamos, pero lo que sí encontrábamos en muchos casos y en los casos que yo he revisado, es que sus familiares y allegados sí tenían o sí eran figuras lo suficientemente importantes en la época y en los lugares, en este caso en el Perú, en las ciudades más importantes del Perú, eh, y más bien ellos habían son documentales habían tenido un papel muy importante para que sus familiares, sus hermanos, en estos casos, llegaran a ocupar el cargo de corregidor. Ahí es como empezó a interesar este tipo de investigación, porque es un patrón que se reconoce y que hemos visto las tres varias veces, ¿no? Sobre todo trabajando con relaciones geográficas.
Exactamente. Yo empecé también por preguntarme, ¿es corregir o es corregir, ¿no? Regir con alguien o corregir. Y creo que está más cerca a corregir los errores de alguien o corregir el comportamiento de alguien, porque buscando información sobre los corregidores veo que eran figuras más o menos parecidas a los alcaldes actuales, solamente que no tenían, mejor dicho, que además de la función de alcalde, de jefe de una región, de un territorio determinado, tenían funciones como policiales, eran casi como comisarios más alcaldes de hoy día, digamos, ¿no? O sea, tenían mucho poder y podían ejercer la jurisprudencia y podían controlar levantamientos, violencia, líos, etcétera. Y por supuesto, el asunto del cobro de los tributos también, tanto de los encomenderos, los quintos reales, como después cuando se hacen los corregidores de indios, también el corregidor de indios tiene la obligación de organizar las mitas y de cobrar tributos. Así que es un personaje que tiene muchas responsabilidades. Pero como dice María Claudia, encontramos que muchas veces son parientes de parientes y entonces eso también llama la atención. Claro que sí. Hay una, por ejemplo, yo voy a volver al punto donde veo, donde nace mi pregunta, si es corregir o co-gobernar, ¿no es cierto?, con alguien. Y por ahí una de las lecturas me llevaba a que un corregidor primero corregía, corregía, o sea, co-gobernaba, porque era un representante de la corona, de los reyes, eran los Cierto. ojos. Pero también nace a una necesidad, a corregir qué cosa, injusticias y todo que había, ¿no? Se trasplanta, se implanta ya en España y luego viene aquí a esta figura. Pero hemos visto en nuestras relaciones cómo, y María Claudia lo ha dicho muy bien, cómo estos cargos han sido obtenidos. Si bien es cierto, uno de los requisitos para ser un corregidor es tener años de estudios, de tener conocimiento de legislación canónica, civil, pero no, muchas veces no se cumple. Y eso me va a la siguiente pregunta. María Claudia, ¿por qué dices oscuro? ¿Por qué dices que tiene unos datos oscuros? Me llama la curiosidad. De repente está en relación con esto que digo, oscuro. Bueno, sí debe tener conocimiento de legislación, pero no lo tiene. Pero ¿está relacionado con esto que dices oscuro? No, me refiero a que son personajes oscuros porque son nombres y personas que no han quedado, digamos, registradas en la posteridad, ni en documentos de archivos, ni en manuscritos. Hemos buscado, bueno, con la ayuda de otra compañera historiadora, Diana Coronado, hemos buscado ampliamente sobre estos corregidores, que efectivamente son corregidores de provincias muy importantes en el país y en esa época, en esos reinos, eran altamente importantes con bastantes tributos, pero no hay registros de ellos, ni de sus esposas, ni siquiera de sus hijos, ni de otros cargos que hayan tenido antes o después, si eran españoles, cómo habían llegado. A las justas, se encuentran contados documentos en el caso de Andrés de Vega, de cuando su hermano compra, digamos, paga la fianza para que él acceda al cargo. No hay más información acerca de él en ningún otro documento que no lo relacione a su hermano, ¿no? Del hermano sí se encuentra información, para qué administraciones, para qué virreyes, con los que colabora, con quién se casa, que es un vecino notable, que llega a ser alcalde ordinario, en qué años adquiere propiedades. Pero estos registros, digamos, también son pocos, pero existen. En cambio del hermano que llega a ser corregidor, en este caso Andrés de Vega es corregidor de Jauja, no hay nada más de él. No, al menos yo no lo he encontrado. Y más bien ahora, cómo ha llegado a la posteridad Andrés de Vega es porque efectivamente
por la importancia de Jauja para documentos posteriores y para investigaciones posteriores acerca de Capacñán, acerca de Hatun Jauja, se le toma como fuente principal muchas veces para estas investigaciones académicas actuales, pero registros de él en su época, en donde nos exprese algún tipo de información de su vida biográfica, pues simplemente no hay. A eso me refería con que son personajes oscuros, ¿no? En el caso mío, mi corregidor, bueno, el corregidor que trabajé, se llama Luis de Monzón. Y también es un personaje oscuro, porque sabemos en qué barco llega de España, en el grupo, en qué grupo llega, viene con un pariente que se llama igual que él, Luis de Monzón. Y ahí empiezan los problemas. La relación de viajeros dice que este Luis de Monzón es el hijo de Luis de Monzón mayor, pero a la hora que Luis de Monzón mayor fallece, no está en su testamento no aparece el hijo Luis, sino otros hijos que llegan también con él. Entonces nos hace pensar que este no era su hijo, sino su sobrino. Entonces hay bastante información del primer o del mayor Luis de Monzón, porque tiene un cargo importante, es fiscal de la audiencia, y creo también que por ser tan importante consiguió este puesto, este cargo para su sobrino, que fue bastante escandaloso, en fin, pero coincido con María Claudia que son personajes oscuros. Oscuros. Bueno, de lo de María Claudia y de Lidia rescato todo, bueno, traigo a colación dos puntos. Uno, María Claudia habla sobre una fianza por el cargo. Lidia habla sobre los homónimos, la homonimia que hay. Y precisamente, aquí vemos dos cosas. Por parte de la fianza, ¿por qué se tendría que estar dando una fianza? Es porque tenemos que, de alguna manera, responsabilizarnos por el cargo de corregidor que estamos tomando, puede ser. Y bueno, eso también va a traer a colación, más adelante tal vez lo vemos, los juicios de residencia, que muchos están en estos juicios de residencia. En cuanto a la homonimia, yo también me encuentro con digamos, ahora sí ya, personaje de datos oscuros. ¿Por qué? Porque Dávila Briceño, el corregidor de Yauyos, tampoco tiene mucha información, y la información añada, la información archivística leída, analizada, refiere a dos Dávilas Briceños. Diego Dávila Briceño, uno sacerdote, clérigo, y el otro pues militar que viene aquí a Perú y está tomando, así como el corregidor que mencionó Lidia, está tomando cargos muy importantes. Pero ¿cómo esa noticia llega hasta nosotros? Se hace una probanza, una relación de preguntas y respuestas para ver si se conocía a tales y cuales personas, y si tenían alguna relación con estos personajes, con nuestros corregidores, y muchas veces hablan las personas ancianas. Y a mí me preocupaba cuando algunos decían que mi padre conoció, que mi abuelo conoció. Entonces, ¿cómo manejamos ese tipo de información también, no? Y nos encontramos muchas veces con esta pared de que la investigación está trunca porque tengo dos homónimos, no sé si mi corregidor que trabaja pues el clérigo, pues este señor, porque me dice el clérigo no puede tener hijos, pero ¿cómo llegamos a los demás descendientes? Hay una hija, en el caso de Dávila Briceño, pero como si es capitán, uno de los informantes dice que este capitán tampoco tuvo hijos. ¿Qué pasa? Son muchos datos que también entran a este tema, a este mundo de los corregidores. Sí. Quedan muchos datos sueltos, pero creo que tenemos que agradecer que Pares ahora está muy al alcance de todos, ¿no? Con una computadora puede llegar, y nosotros tenemos la ventaja adicional que Diana nos ayuda en las búsquedas. Antes teníamos que ir a Sevilla, porque si no estábamos en Sevilla no encontrábamos mayor información, pero ahora desde el escritorio ya la podemos tener.
Así es. Y bueno, ¿y qué Bueno, piensan de la fianza, del pago por el cargo? justamente creo que con ese tema ya podríamos ir terminando. ¿Qué piensas, María Claudia, de eso? Porque acabo de estar leyendo una carta de Francisco de Toledo que le dice al rey que tiene que insistir en que los encomenderos no sean corregidores. O sea que imagínense que el encomendero de una región era a su vez corregidor. Entonces él se corregía a sí mismo. O sea, ya. Sí, con las informaciones sobre todo de las relaciones geográficas que dan, valga la redundancia, más información acerca de estos repartimientos, de todavía las encomiendas y de bastantes encomenderos, que suena todo muy confuso porque muchas de estas figuras nacen para reemplazar estas otras figuras, pero al final conviven. Em, Sí, a partir de estas relaciones geográficas podemos ver un poquito más de estas figuras. Em, Acerca del tema de la fianza, por ejemplo, Andrés de Vega, bueno, hay un documento que habla que su hermano paga la fianza. Se puede ver, em, digamos, se puede ver la fianza como tal, como está, digamos, descrita como un aval, una garantía de sometimiento al juicio de residencia a futuro, ¿no? Pero también se puede ver como una compra de cargo, ¿no? Mm, sí. A la que tendrían acceso los vecinos Mm, más adinerados, más ujú, antiguos. De hecho, sí. sí hay documentos en donde me parece que el Consejo de Indias pide que se nombre como corregidores a los vecinos más antiguos, en el caso del Perú, a los Ujú, conquistadores, ¿no? Que ujú, se le dé beneficios, que se nombre a dedo, y la ujú, fianza tú ya te pones a pensar, ¿viene a ser realmente un aval o es ujú. lo que realmente es el pago por un cargo? ¿No? Sí. Y del Exacto. 16 vamos a la actualidad y Mm, la misma figura, ¿no? Porque sí. dicen, estás financiando, bueno, yo creo en este partido político y yo quiero apoyar a la campaña, pero ¿es Mm, realmente eso o estás comprando un cargo a futuro? ¿No? Entonces vemos exacto. realmente que estas cosas que vivimos ahora son heredadas de los españoles Sí, y de la Sí, maquinaria colonizadora también, ¿no? Entonces, cuando de verdad exactamente. uno dice, todavía seguimos con la mente colonizada y nuestra sociedad todavía funciona de esa manera y decimos, no, eres un terruco, ¿no? O sea, realmente es cuestión de mirar hacia atrás. Mm. Es cuestión de mirar hacia atrás Eso, y ver estas sí. analogías, estas correlaciones entre nuestros comportamientos heredados. Eso y el nepotismo también, ¿no? Mi primo, mi hermano, mi pariente trabaja aquí, sí, etcétera, etcétera. Bueno, Claro, yo soy en el esta nota, familiar al que le ha ido mejor, pero tengo que asegurar también a mi hermano el que no le fue bien, entonces le doy este cargo y este va a ser exacto, corregidor de acá y este de acá, ¿no? cierto. Bueno, en esta y- nota tan positiva podemos ir cerrando la reunión de hoy y bueno, iremos pensando en algunos otros temas para la próxima reunión que tengamos. Gusto de estar con todos ustedes.